¿Alguna vez te has preguntado por qué, desde niños, nos enseñan a obedecer antes que a comprender? ¿Por qué aprendemos fórmulas, pero no quiénes somos? Desde hace siglos, las élites comprendieron algo esencial. Si querías controlar a un pueblo, no hacía falta encadenarlo, bastaba con educarlo para olvidar su verdadero poder. Así nació lo que podríamos llamar el experimento de los pobres felices, un sistema diseñado para fabricar ciudadanos dóciles, satisfechos con su jaula, agradecidos por su servidumbre. Todo comenzó con una idea tan simple como peligrosa. Si controlas lo que una generación aprende, controlas lo que la siguiente será capaz de imaginar. La educación moderna, esa que se nos presenta como un triunfo de la civilización, nació no del amor al conocimiento, sino del miedo al pensamiento libre. Fue el resultado de siglos de experimentación silenciosa sobre la mente humana. El objetivo no era despertar al individuo, sino diseñarlo. Cuando los reyes, las iglesias, y luego los estados comprendieron que gobernar con la fuerza era ineficiente, buscaron una herramienta más sofisticada, la pedagogía del control. Así, en lugar de cadenas, se usaron pupitres, en lugar de grilletes, horarios en lugar de cárceles, aulas. El castigo se transformó en examen, la obediencia en virtud, y el miedo al error en método de enseñanza. A finales del siglo XVIII, mientras Europa se industrializaba, y el mundo se dividía entre los que mandaban y los que producían, surgió una pregunta en los salones del poder: ¿cómo crear trabajadores que no cuestionen, soldados que no piensen, ciudadanos que crean ser libres mientras obedecen? La respuesta fue brillante y monstruosa. Se inventó un modelo de educación basado en la disciplina militar y la repetición mecánica. El niño debía convertirse en una pequeña máquina de precisión emocional, predecible, dócil, eficiente. Johann Fichte, filósofo prusiano, lo dijo sin disimulo en 1808. El objetivo de la educación no es formar hombres libres, sino ciudadanos útiles al Estado. Y Prusia lo tomó en serio. Sus escuelas se convirtieron en un laboratorio social, donde se experimentaba con la mente colectiva. Los alumnos marchaban en filas, obedecían sin dudar, aprendían lo que se les ordenaba. Fue el primer sistema educativo nacional de la historia, y su éxito fue tan rotundo que otros países lo copiaron. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todos adaptaron el modelo prusiano con un mismo propósito: producir ciudadanos funcionales, no pensadores críticos. Detrás de los muros de esas escuelas, se desarrolló el experimento invisible más eficaz del mundo moderno: lograr que los seres humanos confundieran educación con domesticación. Los maestros dejaron de ser guías del alma para convertirse en administradores de conducta. El niño dejó de ser una semilla para convertirse en un proyecto. Y la curiosidad, ese fuego sagrado que mueve el progreso, fue reemplazada por la memorización de datos inútiles. La escuela se transformó en una microfábrica de comportamientos, campanas que marcaban los ritmos, exámenes que premiaban la obediencia, currículos que evitaban toda pregunta peligrosa. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Por qué obedezco? No. Esas preguntas no estaban en el plan de estudios. El sistema sabía que una mente que se pregunta es una mente que despierta, y una mente despierta no se arrodilla. El experimento no necesitaba jaulas físicas, porque las más efectivas son las mentales. Bastaba con enseñarle a la gente a tener miedo de pensar distinto, y así, generación tras generación, fuimos heredando una pedagogía del olvido. Olvidar nuestra voz interior, nuestra intuición, nuestra capacidad de mirar más allá del molde. Mientras las fábricas producían bienes, las escuelas producían conformidad. Mientras los obreros fabricaban máquinas, las máquinas fabricaban obreros. La educación se convirtió en una cadena de montaje invisible, donde el alma humana se fragmentaba en piezas funcionales al sistema. Pero lo más perverso fue que nos convencieron de que eso era libertad. Nos dijeron: estudia, trabaja, progresa, sin mencionar que el progreso había sido definido por quienes se benefician del sacrificio ajeno. Nos enseñaron a competir, no a comprender, a aprobar, no a evolucionar, a obedecer, no a despertar. Y así, sin látigos ni imposiciones explícitas, el experimento triunfó. O el hombre moderno se convirtió en su propio carcelero, defendiendo la estructura que lo adormece, agradeciendo el sistema que lo formatea. La educación ya no era un derecho, era una estrategia, una manera elegante de borrar la memoria del alma y fabricar la ilusión del libre albedrío. El verdadero propósito nunca fue crear mentes sabias, sino mentes predecibles, porque un ser humano que recuerda quién es, ya no se deja gobernar. El siglo XIX
Fue el momento en que la humanidad decidió cambiar el alma por la eficiencia. Las fábricas rugían como nuevos templos del progreso. El humo de las chimeneas se alzaba como incienso moderno. Y en cada ciudad industrial se levantaba una catedral distinta. La escuela no nació del amor al conocimiento, sino del miedo al desorden. Los poderosos comprendieron que para sostener la máquina industrial, no bastaban los engranajes de acero, hacía falta una maquinaria más profunda, una que moldeara la mente humana desde la infancia. Así comenzó el experimento más silencioso de la historia. Educar no para liberar, sino para domesticar. En las calles de Prusia, los niños marchaban en filas rectas, como pequeños soldados del mañana. En Inglaterra, las fábricas necesitaban obreros puntuales, obedientes, resistentes al tedio. En Estados Unidos, los industriales soñaban con trabajadores capaces de seguir órdenes sin preguntar, y todos coincidieron en lo mismo: había que fabricar ciudadanos en serie, tal como se fabricaban los productos. La educación se transformó entonces en una extensión de la fábrica, una cadena de montaje invisible, donde el espíritu se limaba hasta volverse dócil. Cada timbre escolar era una campana de producción, cada fila de pupitres imitaba las líneas de ensamblaje, cada maestro representaba la autoridad del capataz, que vigilaba la conducta. El tiempo se dividía en turnos, las materias en fragmentos, la mente en horarios. No había espacio para el silencio, para el asombro, para el error. El niño debía aprender a ajustarse al ritmo de la máquina, y a sentir culpa si se salía del molde. La educación dejó de ser una aventura del alma, y se convirtió en un entrenamiento del cuerpo y la mente para servir al sistema. Pero el control más eficaz no fue el físico, sino el moral. La escuela enseñó una nueva religión, la del deber. Cumplir reemplazó a comprender, competir reemplazó a cooperar. El mérito personal se convirtió en la nueva forma de salvación, y así, el trabajador que soportaba largas horas en la fábrica creía estar sirviendo a un propósito superior, cuando en realidad solo alimentaba una estructura que lo devoraba lentamente. Fue una moral construida para hacer del sacrificio una virtud y de la obediencia una forma de redención. Mientras tanto, los saberes antiguos, filosofía, arte, contemplación, espiritualidad, fueron expulsados de los salones, se consideraron inútiles, improductivos, peligrosos. El alma dejó de ser tema de estudio. El sistema no necesitaba seres humanos completos, necesitaba engranajes funcionales. El conocimiento perdió su profundidad y se volvió técnica, manual, método. Aprender ya no era recordar lo divino, sino memorizar lo útil. Pensar ya no era buscar verdad, sino resolver problemas. El espíritu creativo fue reemplazado por el espíritu de eficiencia. Los nuevos pedagogos del poder comprendieron algo esencial. Una persona que busca sentido es impredecible, pero una que busca seguridad es fácilmente controlable. Por eso, las escuelas no formaron filósofos, sino empleados. No formaron individuos, sino ciudadanos obedientes. No formaron pensadores, sino repetidores. Cada diploma entregado era un certificado de conformidad. El sistema validaba que la persona había aprendido a no cuestionar lo suficiente. Y sin embargo, lo más perverso de este experimento no fue la obediencia, sino la ilusión de libertad. Se nos convenció de que estudiar era la vía hacia el éxito, cuando en realidad era la puerta de entrada a un ciclo de servidumbre. El título se convirtió en la nueva cadena dorada del hombre moderno, un símbolo de ascenso que prometía libertad, pero que mantenía a todos corriendo detrás de un ideal que nunca se alcanza. Nos entrenaron para competir por reconocimientos que no nos pertenecen, para desear empleos que nos agotan, para perseguir sueños que nunca fueron nuestros. La escuela industrial no destruyó al individuo de golpe, lo fragmentó lentamente, le quitó la conexión con su intuición, lo separó del silencio interior, lo llenó de datos, pero lo vació de sentido. Le enseñó que valía por lo que producía, no por lo que comprendía. Le inculcó la culpa de no rendir, el miedo a fallar, el pánico de salirse del molde, y así, generación tras generación, el alma humana fue domesticada en nombre del progreso. Al final, el sistema no necesitó látigos ni cadenas. Le bastó con un diploma, un horario y una promesa, la de que algún día todo ese esfuerzo serviría para algo. Pero ese algo nunca llegó, porque el sistema no buscaba liberar al ser humano de la pobreza, sino de su espíritu, y en ese proceso, la educación se convirtió en la fábrica más perfecta jamás construida, una que produce cuerpos útiles, mentes dóciles y almas olvidadas. Cuando el sistema logró domesticar las mentes, quedaba un último desafío: que los dominados no solo obedecieran,
sino que además se sintieran felices haciéndolo. Había que perfeccionar el control, convertir la servidumbre en gratitud. Ya no bastaba con fabricar trabajadores disciplinados, era necesario fabricar almas satisfechas. Así nació el experimento más exitoso de la modernidad, el experimento de los pobres felices. Durante siglos, los poderosos gobernaron a través del miedo, pero el miedo, aunque eficaz, desgasta. Las revoluciones nacen del hambre, del dolor, de la injusticia visible. En cambio, una persona feliz no se rebela. Por eso, el siglo XX cambió la estrategia. En lugar de reprimir la conciencia, se decidió adormecerla. Ya no se necesitaban cárceles visibles, sino prisiones emocionales, y el aula, ese espacio que alguna vez prometió libertad intelectual, se transformó en el primer laboratorio de este nuevo tipo de esclavitud, una donde el individuo aprende a confundir comodidad con plenitud, y aceptación con paz interior. El niño, desde sus primeros años, es entrenado para buscar aprobación. Si repite bien la lección, recibe una sonrisa. Si se equivoca, un gesto de decepción. Así aprende que el valor personal depende del reconocimiento externo. Ese mecanismo se traslada luego al mundo adulto, el empleado que busca el elogio del jefe, el ciudadano que busca la aprobación del Estado, el consumidor que busca validación en los demás. Toda la vida se convierte en una extensión del aula, y el alma, poco a poco, se acostumbra a vivir por reflejo, no por convicción. Pero el sistema descubrió algo aún más profundo. La felicidad es el mejor método de control social, cuando se convierte en producto. Durante el siglo XX, los medios de comunicación y la publicidad transformaron la idea de bienestar en una meta inalcanzable, siempre aplazada. Se nos enseñó que ser feliz era tener, no ser, que la libertad consistía en elegir entre marcas, no entre destinos. Mientras los ricos acumulaban poder, los pobres eran instruidos para agradecer por migajas, convencidos de que la felicidad era cuestión de actitud, y no de condiciones. Así se creó la moral del conformismo. No te quejes, sé positivo, si lo deseas puedes, sé feliz con lo que tienes. Mensajes que suenan inspiradores, pero que esconden una trampa, te hacen responsable de un sistema que fue diseñado para que nunca llegues a lo prometido. El pobre feliz no es una persona plena, sino una mente resignada que ha aprendido a justificar su prisión emocional. Cree que ser humilde es virtud, que el sacrificio constante es noble, que soñar demasiado es peligroso. El sistema lo educó para aceptar la escasez como destino, y la obediencia como virtud. Lo rodeó de discursos motivacionales, canciones de esperanza y religiones del esfuerzo personal. Le vendió la idea de que la pobreza era una prueba divina, y la riqueza, una recompensa moral. Y mientras él agradece por sobrevivir, los que lo educaron disfrutan de su silencio. Esta pedagogía del conformismo no solo ocurre en la escuela o en la televisión, ocurre en la forma en que pensamos el mundo. Se nos enseña a creer que hay gente destinada al éxito y gente destinada al trabajo duro, que unos nacen para dirigir y otros para obedecer, que el orden social es natural, pero nada de eso es natural. Fue programado, fue sembrado en la mente colectiva, a través de siglos de repeticiones, dogmas y recompensas invisibles. La educación del pobre feliz no busca enseñarle a salir de su condición, sino a sentirse bien dentro de ella. Por eso se le enseña a adaptarse, a aceptar la realidad, a no envidiar. Se le dice que el sufrimiento es parte de la vida, que los ricos también lloran, que lo importante es la salud y no el dinero. Todo discurso que pueda neutralizar su deseo de transformación se vuelve parte del currículo emocional del sistema. Y mientras tanto, el alma se apaga, porque el alma humana no nació para adaptarse, sino para expandirse. El hombre, al renunciar a su inconformismo, renuncia también a su grandeza. El experimento de los pobres felices logró lo que ninguna dictadura pudo: convertir la renuncia en virtud y el olvido en estilo de vida. Hoy vivimos en una época donde el control ya no necesita cadenas ni ideologías. Basta con que la gente crea que no tiene motivos para rebelarse, y así, el sistema puede seguir extrayendo energía, tiempo, vida, sin levantar sospechas, porque mientras creas que eres libre, nunca buscarás tus barrotes. El pobre feliz es el resultado final de siglos de pedagogía invisible, es el producto perfecto de un mundo que nos educa para olvidar quiénes somos, para confundir gratitud con conformismo, y para llamar felicidad al arte de sobrevivir sin cuestionar. A comienzos del siglo XX, la humanidad dio un salto que parecía liberador. La electricidad iluminó las ciudades, la radio llevó la voz a los hogares,
El cine transformó la imaginación colectiva. Por primera vez, la cultura dejó de ser privilegio de unos pocos y se convirtió en un espectáculo para las masas. Pero bajo esa apariencia de progreso, algo mucho más profundo se estaba gestando. La educación del alma ya no ocurría en las aulas, sino en las pantallas. El sistema había descubierto una nueva escuela invisible, los medios de comunicación. Lo que antes se lograba con uniformes y timbres, ahora se haría con imágenes y canciones. Ya no era necesario imponer la obediencia, bastaba con entretener al cerebro. El individuo dejó de ser moldeado por el maestro y comenzó a ser moldeado por la publicidad, por la industria del deseo, por la constante comparación con vidas fabricadas. En esa transición, el pobre feliz alcanzó su forma más sofisticada, el consumidor satisfecho. En la primera mitad del siglo XX, mientras las guerras destruían continentes, las élites financieras comprendieron que el control del alma humana no dependía de la violencia, sino de la distracción. Nació así la economía del deseo. Los grandes publicistas, muchos formados en psicología conductista, estudiaron cómo manipular los impulsos básicos, el miedo, la pertenencia, la validación. Edward Bernays, sobrino de Freud, aplicó los principios del psicoanálisis para crear la primera gran maquinaria de persuasión masiva. No vendía productos, vendía significados, no ofrecía objetos, ofrecía identidades. Fue entonces cuando el sistema dejó de decirte qué pensar para enseñarte qué desear. Ya no hacía falta forzarte a obedecer, porque la obediencia se disfrazó de elección personal. El trabajador explotado se convirtió en consumidor orgulloso. El sacrificio fue recompensado con entretenimiento. La infelicidad, anestesiada con estímulos. El alma ya no debía despertar, solo mantenerse ocupada. Y así, mientras la tecnología avanzaba, la mente humana retrocedía hacia una nueva forma de servidumbre. La atención dirigida, cada segundo de tu mirada, se convirtió en un recurso valioso. En el siglo XIX, el capitalismo explotaba cuerpos. En el XXI, Dixelo explota conciencias. El producto ya no eres tú eres la materia prima. Hoy, cada vez que abres una red social, ingresas a una escuela más eficiente que cualquier ministerio de educación. Allí no aprendes historia, aprendes comparación, no aprendes filosofía, aprendes carencia, no aprendes silencio, aprendes ruido. Las pantallas ya no te enseñan a pensar, sino a reaccionar, y en ese ciclo interminable de estímulos, la identidad se disuelve lentamente. Nos creemos libres porque podemos elegir qué ver, pero no notamos que todas las opciones conducen al mismo lugar, el olvido de uno mismo. La historia parece haber cerrado su círculo. En el siglo XIX, el Estado educaba para producir. En el siglo XX, los medios educaron para consumir. Y en el siglo XXI, los algoritmos educan para distraer. 3 etapas de un mismo experimento: convertir al ser humano en una mente desconectada de su alma. Desde Platón hasta Jung, los sabios advirtieron que el alma necesita silencio para recordar quién es. Pero el silencio hoy se ha vuelto insoportable. Las personas temen estar solas, porque el ruido externo evita que escuchen la voz interior. La escuela del alma fue reemplazada por la hiperconexión, la contemplación, por la inmediatez, el pensamiento, por la opinión. Y en esa tormenta de información, el ser humano moderno cree estar informado, cuando en realidad está distraído. El sistema no necesita censurar ideas, basta con saturarte de ellas. No necesita prohibir el pensamiento, basta con fragmentarlo. No necesita dominarte con miedo, basta con hacerte creer que eres feliz. Esa es la perfección del control contemporáneo. Un poder que ya no reprime, sino que seduce. Un poder que ya no castiga, sino que recompensa. Los filósofos del pasado buscaban el autoconocimiento. Los ciudadanos del presente buscan validación. Y mientras más datos tenemos, menos nos conocemos. Vivimos rodeados de información, pero huérfanos de sabiduría. Esa es la paradoja del siglo XXI. El mundo nunca supo tanto, y sin embargo nunca se entendió tampoco. El experimento continúa, solo que ahora es global. Ya no depende de un maestro ni de un libro, sino de una red que te observa, te analiza, te predice. Los algoritmos ya no solo saben lo que te gusta, saben quién eres, incluso cuando tú lo has olvidado. Y ahí está el punto más oscuro de este nuevo orden. El alma humana ha sido convertida en dato, y el conocimiento interior en una mercancía más. Nos educan para olvidar quiénes somos, no solo a través del aula, sino a través de cada clic, cada pantalla, cada pensamiento condicionado por un sistema que ya no necesita cadenas para dominarte, porque tú mismo
llevas el algoritmo dentro. La era digital no solo marcó el fin de la ignorancia, marcó el inicio del olvido total. El alma programada ya no recuerda su origen, pero todavía puede escuchar un eco distante, una voz que dice: despierta, no eres tu perfil, no eres tu rendimiento, no eres tu pantalla. Esa voz es el último vestigio de lo humano, el último refugio de lo que no puede ser enseñado ni domesticado, la conciencia. Cuando el sistema comprendió que ya no era necesario oprimir para dominar, decidió crear algo mucho más sofisticado, una fe emocional, no una religión basada en dioses o dogmas, sino en sensaciones. El nuevo credo del siglo XXI no se predica en templos, sino en pantallas. No promete el cielo, sino bienestar. No castiga con fuego, sino con culpa. Así nació la religión de la felicidad. Todo comenzó de manera sutil, casi inocente: libros de autoayuda, conferencias motivacionales, frases inspiradoras en las paredes de oficinas y escuelas. Sonríe siempre, todo depende de ti, la felicidad está en tu mente. Parecían mensajes inofensivos, pero escondían un mecanismo psicológico tan poderoso como cualquier dogma medieval, porque detrás de cada frase amable había una idea cuidadosamente sembrada: si no eres feliz, es tu culpa. El sufrimiento, que durante siglos había sido visto como parte esencial del proceso humano, fue declarado enemigo público. El dolor ya no debía comprenderse, sino ocultarse. La tristeza ya no debía transformarse, sino disimularse. La educación del alma había sido sustituida por la gestión emocional. El sistema ya no buscaba que entendieras el mundo, sino que lo aceptaras sin resistencia, y el mejor modo de lograrlo era persuadirte de que la paz interior dependía únicamente de tu actitud, no de las condiciones que te rodean. Así, las injusticias se volvieron desafíos personales, la explotación se rebautizó como oportunidad de crecimiento, y la resignación se vistió de madurez espiritual. La psicología positiva, nacida en universidades que decían querer mejorar la vida humana, fue absorbida rápidamente por las corporaciones. No tardó en transformarse en una herramienta de control emocional. Los departamentos de recursos humanos la utilizaron para domesticar el malestar. Las empresas comenzaron a vender felicidad como política laboral. Si sonríes, eres productivo. Si te quejas, eres tóxico. La felicidad dejó de ser un camino interior y se convirtió en un deber social, y el que no lo lograba era señalado como el culpable de su propia miseria. Pero el truco más perverso fue convertir esa obligación en deseo. Las redes sociales multiplicaron la presión de ser felices, mostrando un mundo sin sombras, rostros sonrientes, cuerpos perfectos, desayunos coloridos, viajes paradisíacos, una galería infinita de alegrías ajenas, frente a las cuales cada persona se siente insuficiente. Ya no basta con vivir, hay que parecer pleno. Ya no basta con existir, hay que demostrarlo. Y en esa competencia silenciosa, el alma humana se extravía. El nuevo sistema ya no necesita cadenas ni amenazas, solo necesita que cada uno crea que su infelicidad es un fallo individual, no una consecuencia estructural, porque cuando te culpas por sufrir, dejas de mirar hacia arriba y comienzas a mirarte hacia adentro con reproche. Ya no cuestionas el sistema, te cuestionas a ti mismo. Esa es la perfección del control. El enemigo ya no está afuera, sino dentro de ti. La religión de la felicidad funciona porque convierte la espiritualidad en mercado. Miles de gurús, coaches y marcas venden paz interior como si fuera una suscripción mensual. El capitalismo encontró en el bienestar su forma más rentable. Ya no vende objetos, vende estados mentales. Ya no promete riqueza, promete calma. Y esa calma, por supuesto, cuesta. Los antiguos templos cobraban indulgencias, los nuevos cobran membresías. La diferencia es que antes se confesaban pecados, y ahora se confiesan emociones. En este culto moderno, los tristes son los herejes. No hay lugar para el duelo, la duda, la introspección o la búsqueda. Todo debe ser rápido, práctico, optimista. Pero la verdadera paz no nace de negar el dolor, sino de atravesarlo. El alma no se purifica fingiendo sonrisas, sino enfrentando la oscuridad. Nietzsche lo advirtió hace más de un siglo. El que no ha mirado al abismo no sabe lo que es la luz, pero el mundo actual ha construido una sociedad que teme mirar. El pobre feliz es el creyente perfecto de esta nueva religión. No cuestiona su pobreza, porque aprendió a agradecer por tener poco. No exige justicia, porque aprendió a interpretar su desgracia como lección espiritual. No se rebela, porque cree que rebelarse es falta de madurez.
vive atrapado entre la gratitud forzada y la resignación decorada, y lo más trágico es que cree haber alcanzado la sabiduría, cuando en realidad solo aprendió a convivir con la anestesia. El sistema ya no necesita convencerte de nada, solo necesita que repitas mantras como todo está bien, la energía fluye, el universo sabe lo que hace. Mientras tanto, las estructuras que generan desigualdad permanecen intactas, protegidas por una humanidad que sonríe mientras se hunde. Esa es la gran ironía de nuestra época. Nos enseñaron a llamar salud emocional a la docilidad y espiritualidad a la desconexión. Nos convencieron de que la felicidad es una elección, pero jamás nos dijeron quién fabrica las condiciones en las que esa elección ocurre. El alma humana, que alguna vez fue un fuego incontrolable, ahora es una vela que apenas parpadea bajo la luz artificial del optimismo impuesto. Nos enseñaron a repetir que todo tiene un propósito, pero nunca a preguntarnos de quién es ese propósito. Y así, en medio de frases bonitas y sonrisas obligatorias, la humanidad sigue avanzando, agradecida, disciplinada, dócil, creyendo que ha despertado, cuando apenas ha aprendido a dormir con los ojos abiertos. El siglo XXI inauguró una nueva etapa del experimento, la era del yo como mercancía. Ya no era suficiente con moldear trabajadores obedientes o consumidores agradecidos. Ahora el sistema necesitaba algo más profundo, que cada individuo se convirtiera en su propio vigilante, su propio producto y su propio verdugo. Si en el pasado las fábricas producían objetos, hoy las fábricas producen identidades, y su materia prima es la atención humana. El antiguo templo del deber se transformó en el altar del ego. Las redes sociales se convirtieron en el nuevo confesionario global, donde todos compiten por visibilidad, donde la imagen reemplazó al alma, y el me gusta sustituyó al reconocimiento interior. La promesa del sistema es seductora, sé tú mismo, pero en realidad, lo que quiere decir es, sé una versión rentable de ti mismo. Cada foto, cada historia, cada palabra publicada, es una pequeña ofrenda al Dios invisible del algoritmo, y ese Dios, aunque nadie lo nombra, tiene un poder absoluto, decide quién existe y quién no. Lo más trágico es que la gente lo acepta con entusiasmo. Nunca antes en la historia, la humanidad había participado con tanto fervor en su propia explotación. Ya no hace falta un jefe que te vigile, tú mismo te vigilas. Ya no hace falta un amo que te exija, tú mismo te impones metas, rutinas, hábitos, dietas, productividad, presencia. Crees que trabajas por ti, pero trabajas para un sistema que te mide, te premia y te descarta sin que lo notes. Vivimos bajo una nueva moral, la del rendimiento. Byung-Chul Han, filósofo coreano, lo llamó la sociedad del rendimiento, una civilización donde el hombre ya no es oprimido por otro, sino por sí mismo. En el pasado, el esclavo sufría bajo órdenes externas. Hoy, el esclavo sonríe mientras exige resultados imposibles. El ser humano moderno es a la vez amo y sirviente, juez y condenado, vendedor y producto, y el mercado, astuto como siempre, le ha dado a esa prisión el nombre más seductor de todos: libertad. La libertad actual no se mide por lo que puedes hacer, sino por lo que puedes mostrar. La autenticidad se ha vuelto una estrategia, la expresión personal, una herramienta de marketing. La vida íntima se ha convertido en espectáculo, y el alma, en una exposición pública. Ya no vivimos para sentir, sino para registrar. Cada emoción es contenido, cada instante es material de autopromoción. El sistema ha logrado lo que los antiguos imperios jamás consiguieron, que la gente disfrute siendo observada. Y detrás de esa aparente libertad, se esconde la más sutil de las servidumbres, la autoexplotación emocional. Nos presionamos para ser productivos, felices, inspiradores, estéticos. Ya no hay diferencia entre el trabajo y la vida, porque la vida entera se ha vuelto trabajo. El descanso se culpa, el silencio se teme, la desconexión se castiga. Ser visible es sobrevivir, desaparecer es morir simbólicamente. La educación moderna preparó el terreno. Nos enseñó a competir desde niños, a medir nuestro valor en notas, a buscar aprobación constante. Las redes sociales solo perfeccionaron el mecanismo. Ahora las calificaciones son corazones, los exámenes son estadísticas, y los profesores, algoritmos que deciden a quién se le concede relevancia. El aula nunca desapareció, solo cambió de forma. La vieja escuela fabricaba ciudadanos obedientes, la nueva fabrica personalidades adictas a su reflejo. En ambos casos, el resultado es el mismo: seres humanos desconectados de su esencia. El sistema ya no necesita decirte quién eres, te enseña a construir una versión digital que lo haga por ti.
una versión sin contradicciones, sin dudas, sin humanidad, pero el alma no se deja reducir a un perfil, su lenguaje no cabe en un feed, y aunque el sistema intente sustituir el ser por el parecer, hay algo que siempre se resiste, esa voz silenciosa que pregunta, entre tanto ruido, ¿y si no soy esto? El culto del yo ha alcanzado un punto en que la autenticidad se ha vuelto imposible sin riesgo, porque ser auténtico es no encajar, y no encajar hoy significa ser invisible. Por eso la mayoría prefiere disfrazarse de lo que el sistema aprueba. Ser original se castiga con indiferencia, y ser obediente se recompensa con atención. Así, la humanidad se ha convertido en un teatro inmenso, donde todos actúan papeles que no eligieron, pero interpretan con pasión, porque les han hecho creer que de eso depende su valor, y en ese teatro, el alma se va apagando. Ya no grita, porque gritar sería inoportuno, ya no sueña, porque soñar no genera alcance, ya no busca sentido, porque el sentido no se mide en estadísticas. El hombre moderno ha vendido su voz interior a cambio de una identidad digital, y lo más terrible es que cree haber ganado algo. El experimento de los pobres felices ha alcanzado su versión más perfecta. El ser humano que se explota a sí mismo mientras sonríe, que se exhibe mientras se vacía, que cree ser libre mientras obedece a un algoritmo, y en esa ilusión colectiva, el alma, esa chispa eterna que no puede ser poseída, se convierte en la gran ausente de nuestro tiempo. El sistema ya no necesita reprimirla, basta con mantenerla distraída, porque mientras el ser humano siga buscando aprobación, likes y relevancia, nunca recordará quién es realmente, que ese olvido, repetido millones de veces al día, es el triunfo definitivo del experimento. Llega un momento en que el alma, por más dormida que esté, se agota de fingir. Nadie puede mentirse para siempre, por más máscaras que uno lleve. Hay una parte de nosotros que nunca olvida, que late en silencio, esperando que la miremos. Es esa voz que se despierta en las noches, cuando todo se apaga, cuando el ruido del mundo se detiene por unos segundos, y nos quedamos a solas con lo que somos. Allí, en ese instante breve, el sistema pierde su poder. Durante siglos, nos enseñaron a callar esa voz, nos dijeron que dudar era peligroso, que estar triste era debilidad, que detenerse era fracasar, pero el alma no entiende de productividad ni de métricas, su lenguaje es otro, el vacío, la pregunta, el silencio, y cuando ese silencio regresa, aunque sea por un segundo, todo el edificio de mentiras comienza a tambalear. El hombre moderno vive rodeado de estímulos, pero se siente vacío, tiene acceso a todo, pero no encuentra sentido en nada, ha conquistado la velocidad, pero ha perdido la dirección. El alma, confinada durante décadas en los sótanos del rendimiento, empieza a respirar aunque duela, y es en ese dolor donde ocurre el primer acto de libertad. Los antiguos filósofos lo sabían. Sócrates decía que una vida sin examen no merece ser vivida. Jung lo llamaba el retorno del alma al centro. Nietzsche lo describió como la transvaloración, el momento en que uno rompe con las verdades heredadas y se atreve a crear las propias. Ese despertar no llega con luz, sino con oscuridad. Llega cuando el ruido ya no logra distraerte, cuando las sonrisas falsas te cansan, cuando la idea de éxito deja de tener sentido. Entonces, algo dentro de ti, algo que no pertenece a la lógica ni al sistema, empieza a recordarte lo que fuiste antes de que te educaran para olvidar. Y ese recuerdo no es mental, es existencial, no tiene palabras, pero se siente como un estremecimiento. Un día, sin razón aparente, dejas de encontrar placer en lo que antes te entusiasmaba. Las redes te aburren, el consumo te agota, los discursos motivacionales te irritan. Es como si la mente ya no respondiera a los estímulos del sistema. Eso no es depresión, como muchos creen, es desintoxicación del alma. Es el alma intentando regresar a sí misma, después de años de haber sido usada como herramienta de obediencia. El sistema no sabe qué hacer con un ser humano que deja de reaccionar, porque su poder depende de tu constante respuesta. Clic, compra, opinión, emoción. Cuando no reaccionas, te vuelves invisible para el algoritmo, pero lo que el sistema llama invisibilidad, el alma lo llama libertad, porque solo en el silencio puedes escucharte de nuevo. Muchos llegan a este punto como si despertaran en medio de una ruina, miran alrededor y descubren que todo lo que los definía, el trabajo, la imagen, la reputación, era una construcción frágil. Y entonces llega el miedo. ¿Quién soy si no soy lo que hago? ¿Quién soy si no tengo nada que mostrar? Esa es la pregunta más temida del siglo XXI, y también la más necesaria, porque justo allí comienza el retorno. El despertar del alma
No es una iluminación mística, sino una crisis profunda. Es mirar el propio reflejo, y no reconocerse. Es comprender que la vida que vivimos fue escrita por otros, pero también es sentir, por primera vez, la posibilidad de reescribirla. La educación, el consumo, la religión de la felicidad y el culto al yo fueron muros cuidadosamente construidos para mantenernos dormidos, pero ninguna estructura puede contener por siempre el impulso de la conciencia. Hay algo en el ser humano que no se deja domesticar del todo, algo que no se compra, no se programa, no se calcula. Ese algo es el alma, y cuando despierta, aunque sea lentamente, todo lo demás comienza a perder sentido. Por eso, el sistema teme tanto al silencio y a la soledad, porque son los territorios donde el alma se reencuentra. En la soledad, el ruido se disuelve; en el silencio, la conciencia regresa. Y cuando la conciencia regresa, ya no hay marcha atrás. El pobre feliz empieza a sospechar que su felicidad era prestada. El trabajador ejemplar empieza a ver que su esfuerzo alimenta una maquinaria vacía. El consumidor agradecido comienza a sentir asco por su propia dependencia, y así, uno por uno, los engranajes comienzan a detenerse. Este es el momento más peligroso para el sistema, el instante en que la obediencia se convierte en introspección, porque quien se atreve a mirar hacia adentro, deja de ser útil hacia afuera, y cuando el alma vuelve a despertar, no busca venganza ni poder, busca sentido, y ese simple acto, buscar sentido en un mundo que solo busca eficiencia, es la verdadera revolución. Quizás el experimento no fracase por un levantamiento externo, sino por algo mucho más silencioso: el renacer interior de millones de almas, que cansadas de fingir, deciden recordar quiénes son. No será un grito el que derrumbe al sistema, sino un suspiro, el suspiro de quien, después de tanto ruido, se atreve a decir en voz baja: no quiero seguir durmiendo. Desprogramarse no es romper una pantalla, ni tirar un diploma, es desactivar, una por una, las ideas con las que nos educaron para olvidar quiénes somos. Empieza con una sospecha: si desde la infancia me entrenaron para buscar aprobación, competir, rendir y agradecer por migajas, ¿cuánto de lo que llamo yo es realmente mío? El sistema lo sabe, y por eso convierte cada intento de despertar en una nueva jaula. Ayer fue el título te hará libre, hoy es, sé tu propia marca. Ayer la obediencia se llamaba disciplina, hoy se llama gestión emocional. La arquitectura de ese olvido es histórica. La escuela prusiana uniformó conductas, la fábrica convirtió el tiempo en deuda, la publicidad cambió el ser por el tener, y los algoritmos volvieron la atención un recurso minable. Pero el objetivo nunca cambió: producir sujetos que funcionen sin preguntarse por qué. Así se perfeccionó el experimento del pobre feliz, alguien que aprendió a llamar virtud a su resignación, crecimiento a su explotación, y actitud a las estructuras que lo oprimen. Desprogramarse, entonces, es un trabajo de arqueología interior, bajar al sótano de las frases heredadas: no falles, no te quejes, sé positivo, lo importante es tener trabajo, y arrancarlas de raíz para ver qué queda cuando el miedo al castigo y la sed de aprobación se apagan. Duele, porque el sistema nos educó para confundir vacío con fracaso, pero ese vacío es el primer territorio propio. Allí vuelve la pregunta que nos prohibieron en el aula y en la pantalla: ¿quién soy cuando no estoy rindiendo ni agradando? A partir de aquí, la desprogramación se vuelve práctica. Elegir el silencio frente a la saturación, la lectura difícil frente al contenido masticado, la conversación honesta frente a la pose, el cuerpo descansado frente al calendario esclavo, entrenar el no donde antes decíamos sí por miedo, volver a ligar conocimiento con verdad y no con utilidad. No es un camino ascético ni romántico, es una disciplina de lucidez que rompe el circuito estímulo-recompensa con el que nos adiestraron, y tiene un efecto político aunque nazca en lo íntimo. Un individuo que ya no compra felicidad en cuotas ni vende su identidad por alcance, deja de ser el insumo del experimento. Cuando eso ocurre, el pobre feliz deja de serlo, no porque cambie mágicamente su cuenta bancaria, sino porque cambia su relación con el sentido. Deja de agradecer por la jaula pintada y empieza a exigir aire. Desprogramarse es, en última instancia, devolver la educación a su propósito original: recordar que pensar no es un lujo, que el dolor no es una culpa privada, que el tiempo humano no es materia prima de nadie, y que la identidad no se negocia. Ahí termina el olvido, y empieza la vida consciente, no la del héroe perfecto, sino la del ciudadano que ya no acepta el papel de engranaje sonriente. Y ese gesto, mínimo, cotidiano repetido, es exactamente lo que el experimento no puede absorber.
Desprogramarse fue el primer paso. El segundo es aprender de nuevo, pero no como antes. Durante siglos, la palabra educación fue sinónimo de domesticación. Se enseñaba a callar, a cumplir, a servir. El conocimiento se convirtió en una herramienta de control, no de emancipación. Ahora que el alma comienza a liberarse, necesitamos una nueva forma de aprender, una educación del alma libre, que no prepare para el mercado, sino para la conciencia. El sistema moderno sigue creyendo que educar es llenar la mente de datos. Sin embargo, los datos sin espíritu producen técnicos sin criterio y ciudadanos sin conciencia, lo que la humanidad olvidó, y lo que el experimento del pobre feliz intentó borrar, es que el conocimiento no debería servir al poder, sino a la vida. En las civilizaciones antiguas, educar significaba recordar la conexión entre pensamiento y moral. En Egipto, el sabio no era quien sabía más, sino quien entendía el orden invisible del mundo. En Grecia, la paideia no buscaba empleo, buscaba virtud. En Oriente, los maestros enseñaban silencio antes que discurso, contemplación antes que competencia. Todo eso fue reemplazado por una pedagogía de la obediencia. La escuela moderna nos enseñó a repetir teorías sin comprenderlas, a citar filósofos sin vivir sus ideas, a confundir título con sabiduría. Por eso, el alma libre no puede educarse en el mismo lenguaje que la esclavitud. Su aprendizaje no consiste en acumular, sino en desenmascarar. Aprende historia para entender cómo se construyó el poder. Aprende economía para ver las raíces morales de la pobreza. Aprende filosofía no para adornar discursos, sino para aprender a pensar contra uno mismo. La nueva educación no forma especialistas, sino conciencias completas. No produce empleados, sino seres humanos que se gobiernan desde dentro. Pero el sistema no cede fácilmente. Cada vez que una mente comienza a pensar con libertad, las instituciones intentan recapturarla con diplomas, ideologías o promesas de estabilidad. Por eso la verdadera educación no podrá depender de ministerios ni de plataformas, sino de comunidades de pensamiento que surgen al margen, lecturas compartidas, debates sin jerarquías, espacios donde el error sea exploración y no vergüenza. El aula del futuro no será un edificio, sino una red de almas que se reconocen en la búsqueda del sentido. Educar para la libertad significa volver a unir lo que la modernidad separó: inteligencia y compasión, técnica y ética, ciencia y conciencia. Una civilización que enseña a producir sin enseñar a cuidar, termina destruyéndose a sí misma. Por eso, la educación del alma libre no mide su éxito en resultados, sino en profundidad. Ha comprendido el estudiante quién es, ha aprendido a pensar sin miedo, ha descubierto que su valor no depende de su utilidad. El experimento del pobre feliz solo funciona mientras la gente crea que el conocimiento sirve para ser alguien. La educación del alma libre enseña lo contrario, que ya eres alguien antes de que el sistema te certifique. Su propósito no es insertarte en la maquinaria, sino mostrarte que la maquinaria no es el mundo, solo una estructura más de la que puedes salir si recuerdas que pensar es un acto sagrado. Quizás el futuro de la humanidad dependa menos de nuevas tecnologías y más de nuevas conciencias, de maestros que no enseñen qué pensar, sino cómo mirar, de escuelas donde el silencio valga tanto como la palabra, de ciudadanos que al comprender su historia se nieguen a repetirla. Porque educar de verdad no es moldear, es despertar, y el alma que despierta deja de ser un objeto del experimento, vuelve a ser lo que siempre fue: la chispa que recuerda, el fuego que no se deja domesticar. Durante siglos, el poder perfeccionó su mayor obra, una humanidad obediente, que no necesita cadenas para servir. El experimento del pobre feliz fue su culminación. Logró algo que ninguna tiranía había conseguido: que los oprimidos defendieran su propia condición, convencidos de que la felicidad era adaptación, y no libertad. Pero todo experimento tiene un límite, y el límite de este se acerca cuando los hombres comienzan a recordar. Recordar no en el sentido nostálgico, sino en el sentido esencial. Recordar qué significa ser humano. Las grietas ya están abiertas. Millones de personas, en silencio, empiezan a ver que algo no encaja, que la educación los adiestró para sobrevivir, pero no para comprender, que la tecnología los conectó, pero no los acercó, que el éxito prometido nunca llega, porque el sistema no puede ofrecer lo que no posee sentido. Y cuando el alma percibe esa contradicción, comienza la caída del hechizo. La historia demuestra que todo orden basado en la mentira termina derrumbándose, no por fuerza externa, sino por desgaste interior. Así cayó la iglesia cuando se olvidó del espíritu y se volvió negocio.
Así cayó la monarquía cuando se volvió caricatura, así caerá la civilización del rendimiento. Cuando la humanidad entera se dé cuenta de que el bienestar sin propósito es otra forma de vacío. El colapso no vendrá con guerras ni revoluciones, sino con la fatiga moral de quienes ya no pueden fingir más. Hoy esa fatiga se siente en todas partes, en los trabajadores que se levantan sin saber para qué, en los jóvenes que estudian sin creer, en los padres que educan repitiendo lo que ellos mismos odiaron. El sistema sobrevive, porque prometió significado a cambio de obediencia, pero ya no puede cumplir. Su narrativa se agota, porque nadie puede ser feliz, fingiendo eternamente. Y ahí empieza la verdadera transformación, cuando el ser humano deja de buscar estímulos y empieza a buscar sentido. El sistema pierde poder, porque su dominio depende de la dispersión, del ruido, de la prisa, del entretenimiento constante. El día que la gente aprenda a soportar el silencio, el sistema colapsará, no porque alguien lo destruya, sino porque ya no tendrá a quien controlar. Por eso recordar se ha vuelto el acto más peligroso del siglo XXI. Recordar que el trabajo no define la dignidad. Recordar que el conocimiento no pertenece a las instituciones. Recordar que la felicidad no puede comprarse ni enseñarse. Recordar que el alma no se rinde, aunque la mente se canse. Ese recuerdo es lo que la educación moderna intentó borrar, y lo que cada conciencia está empezando a recuperar. El sistema teme ese despertar, no porque destruya su economía, sino porque revela su falsedad. Un ser humano consciente no necesita consumir para sentirse vivo, ni competir para sentirse valioso, y cuando eso ocurra a gran escala, cuando millones decidan vivir con propósito y no con miedo, el experimento habrá terminado. El pobre feliz se convertirá en el hombre lúcido, el que ve las cadenas invisibles, y ya no puede adorarlas, el que comprende que el verdadero progreso no es tener más, sino ser más. No habrá fuegos ni banderas, el fin del experimento será silencioso. Sucederá en las miradas de quienes se atrevan a decir no al ruido, en los maestros que vuelvan a enseñar preguntas en lugar de fórmulas, en los padres que críen hijos libres de culpa, en los trabajadores que comprendan que su valor no se mide en resultados. El poder se desmoronará por abandono, como una maquinaria que deja de recibir energía, porque la energía que lo sostiene no es el dinero, ni la tecnología, ni la política, es la atención humana, y cuando esa atención se vuelva hacia adentro, hacia la conciencia, el sistema morirá de hambre. Entonces comenzará algo nuevo, no una utopía ni una revolución sangrienta, sino una revolución del alma, donde el conocimiento vuelva a ser sagrado, y la educación recupere su sentido original. Ayudar al ser humano a recordarse, el alma, al fin, dejará de ser un instrumento y volverá a ser origen, y quizás, después de tantos siglos de domesticación, la humanidad redescubra lo que siempre fue, un fuego indomable que ninguna estructura, por perfecta que sea, puede apagar, porque el fin del experimento no es el fin del mundo, es el comienzo del recuerdo, y quien recuerda, ya es libre. A lo largo de más de 2 siglos, el sistema educativo, económico y mediático, perfeccionó un modelo de control, que no necesitaba ejércitos, ni cadenas, bastaba con moldear la mente desde la infancia, condicionar los deseos, y definir qué significaba vivir bien. El resultado fue una humanidad funcional, obediente y convencida de que la libertad consistía en adaptarse al modelo. Pero todo experimento tiene un punto de saturación, y el del pobre feliz está comenzando a mostrar grietas. Las señales son visibles en todos los frentes. El sistema educativo ya no convence. Millones de jóvenes pasan años en aulas, acumulando deudas y frustraciones, saliendo al mercado laboral, con títulos que ya no garantizan futuro. La promesa de ascenso social perdió valor, porque el costo psicológico se hizo demasiado alto. Las empresas explotan el lenguaje del bienestar, mientras imponen cargas de trabajo cada vez más alienantes, y el discurso de la felicidad interior ya no logra encubrir la fatiga mental colectiva. La gente no está en crisis porque haya perdido el rumbo, sino porque empieza a ver el mapa completo. El sistema basado en la obediencia emocional se sostenía sobre 3 pilares: la ignorancia educativa, la resignación moral y la anestesia mediática. La escuela te enseñaba a no pensar, el trabajo te enseñaba a no parar, y la cultura te enseñaba a no sentir. Durante décadas, eso funcionó, pero ahora, esos pilares se agrietan. La saturación informativa, el colapso ambiental, la desigualdad obscena y el cansancio mental están generando un fenómeno nuevo, una desilusión masiva, una especie de vacío que ni la tecnología ni el consumo pueden llenar. El pobre feliz fue el prototipo perfecto del sistema.
agradecido por su empleo precario, adicto al entretenimiento, convencido de que la culpa de su miseria era individual. Hoy, ese modelo está dejando de funcionar, porque la conciencia colectiva empieza a notar el fraude, el trabajador que ya no confía en el mérito, el estudiante que ya no cree en el título, el ciudadano que desconfía de los discursos de prosperidad. Todos ellos son los primeros síntomas del colapso del experimento. Lo que estamos presenciando no es una revolución en las calles, sino una implosión interna. El cansancio social no es pereza, es saturación cognitiva. Es el momento en que la mente deja de obedecer a una narrativa que ya no tiene sentido. Las personas están empezando a cuestionar los valores que durante décadas se consideraron incuestionables: productividad, éxito, competencia, optimismo. Por primera vez en mucho tiempo, la gente está dispuesta a decir: no estoy bien, y eso no significa que haya fallado, significa que este sistema está enfermo. Las élites, por supuesto, intentan reconvertir la crisis en oportunidad. Crean nuevos discursos: economía emocional, resiliencia laboral, felicidad corporativa, para reabsorber el malestar dentro de la lógica del mercado. Pero hay algo que no pueden controlar: la lucidez que nace del agotamiento. Cuando la mente se cansa de mentirse, comienza a buscar la verdad, y esa verdad, aunque duela, es liberadora. La historia nos muestra que todo orden cae cuando su narrativa deja de ser creíble. Cayó la iglesia cuando el pueblo entendió que la salvación no podía venderse. Cayó la monarquía cuando la sangre ya no bastó como legitimidad. Y caerá este sistema cuando la gente comprenda que la felicidad no puede medirse en rendimiento ni validarse con dinero. Esa comprensión ya comenzó, y no necesita líderes ni banderas. Se propaga a través del desencanto. Lo que viene no es un colapso inmediato, sino una reconfiguración del sentido. El alma humana está aprendiendo a desobedecer sin violencia, a resistir sin ruido. El nuevo tipo de rebelión no será política ni tecnológica, sino existencial. Será una generación que ya no confía en los premios del sistema, que elija pensar aunque pensar duela, que prefiera la incertidumbre antes que la mentira reconfortante. El fin del experimento no será un evento, será un proceso, una transición silenciosa, en la que cada individuo comience a recuperar su tiempo, su mente y su criterio. El trabajador que decide priorizar su vida antes que su rendimiento, el joven que busca conocimiento fuera del aula, el ciudadano que deja de creer en el entretenimiento como refugio. Cada uno de ellos representa una grieta en la maquinaria, y el poder caerá, no porque alguien lo derrote, sino porque la gente dejará de necesitarlo. La educación volverá a ser búsqueda, el trabajo volverá a ser medio, y no castigo, la tecnología volverá a servir al ser humano, y no al revés. Ese será el verdadero final del experimento, cuando el hombre, cansado de obedecer y de fingir, se reencuentre con su propia mente. El sistema intentó programar la felicidad, y terminó fabricando vacío. Ahora, el alma, esa dimensión que quisieron borrar, está regresando, y cuando la conciencia despierte del todo, no habrá revolución que la contenga, porque ningún poder puede sostenerse. Cuando la gente empieza a pensar por sí misma, ese será el momento en que el experimento del pobre feliz termina oficialmente, no por rebelión, sino por comprensión, porque el día en que recordemos que el conocimiento no se compra, que la felicidad no se impone, y que la dignidad no se negocia, ese día la humanidad volverá a ser humana. El sistema no cayó de golpe, se fue resquebrajando como una muralla vieja, línea por línea, discurso por discurso. No hubo una revolución, sino un cambio de mirada. Millones de personas comenzaron a hacer lo impensable: dejar de creer, no en la fe espiritual, sino en la fe ciega del progreso sin alma. Esa incredulidad fue el principio del fin, y también el comienzo de otra época. Lo que viene después del experimento no es un paraíso, sino una transición, una etapa caótica, incómoda, donde lo viejo no termina de morir, y lo nuevo aún no tiene nombre. Las escuelas se vacían de sentido, los jóvenes aprenden por su cuenta, las empresas buscan propósito, porque el dinero ya no inspira, los gobiernos pierden autoridad moral, frente a una generación que no teme cuestionar. En medio del ruido, algo empieza a tomar forma, una conciencia nueva, más lenta, más escéptica, más humana. Esta nueva era no gira en torno al crecimiento, sino al equilibrio. Ya no se mide la inteligencia por la rapidez, sino por la profundidad. Los ciudadanos no buscan acumular, sino comprender. Las ciudades dejan de competir por productividad y empiezan a repensar su calidad de vida. En lugar de entrenar a la gente para adaptarse al futuro, se empieza a hablar de diseñar un futuro habitable.
uno que no destruya la mente en nombre de la eficiencia. En el terreno educativo, la transformación es radical. Las universidades dejan de vender títulos como pasaportes de salvación y recuperan su función original, formar criterio. Las aulas se descentralizan, surgen comunidades de estudio, grupos de pensamiento, redes de aprendizaje horizontal. La autoridad ya no se impone por jerarquía, sino por coherencia. Educar vuelve a significar sacar hacia afuera lo que ya está en el individuo, no rellenarlo con lo que conviene al sistema. En el ámbito económico, el cambio se siente como una desaceleración voluntaria. Las personas comienzan a valorar el tiempo sobre el dinero, el descanso sobre la productividad, la cooperación sobre la competencia. Las empresas que sobreviven son las que entienden que el propósito no se puede fingir. El trabajo deja de ser identidad para convertirse en herramienta. El salario deja de ser cadena para volver a ser medio de vida. La economía empieza a reconectarse con la ética, y la palabra éxito recupera un matiz moral. Culturalmente, la humanidad vuelve a mirar hacia adentro. La hiperconexión perdió su encanto. Las redes que antes prometían comunidad se han transformado en ruinas digitales, reemplazadas por círculos más pequeños, más reales, más humanos. El entretenimiento vuelve a tener una función pedagógica. El arte deja de servir al mercado para volver a interpelar la conciencia. La información ya no vale por su velocidad, sino por su veracidad. Y lo más importante, la educación del alma regresa al centro de la civilización, no como religión ni dogma, sino como comprensión práctica de que sin conciencia, todo conocimiento se vuelve arma. Filósofos, científicos, artistas y maestros empiezan a colaborar, como lo hacían en la antigüedad, buscando la verdad común detrás de los lenguajes distintos. En las escuelas del futuro, no se enseña solo a programar máquinas, sino a reconocerse como parte de algo más grande. Se habla de historia, para evitar repetirla, de psicología para sanar, de filosofía para pensar, de ecología para existir. Los nuevos ciudadanos ya no persiguen la felicidad como meta, sino la lucidez como camino. Entienden que vivir bien no significa tener más, sino dañar menos. Saben que el conocimiento sin compasión fabrica monstruos, y que la libertad sin ética fabrica imperios. Y sobre todo, comprenden que recordar de verdad, es el acto político más poderoso que queda. Quizás esta era post-experimento no sea el final de la historia, sino su reinicio, una civilización que después de perderlo todo, la fe en la educación, la confianza en el progreso, la ilusión del éxito, vuelve al punto cero para empezar de nuevo, pero esta vez, con una lección aprendida. El alma no puede programarse, y mientras exista una sola mente, capaz de pensar con honestidad, el sistema nunca volverá a controlar del todo a la humanidad, porque el experimento fracasó, pero dejó un legado, la certeza de que el olvido no es eterno. El hombre puede ser adiestrado, manipulado, confundido, pero tarde o temprano, recuerda, y cuando recuerda, ninguna estructura puede seguir pareciendo natural. Ahí comienza el verdadero futuro, el de una humanidad que por fin se educa para ser consciente, no para servir. El fin del experimento no trajo paz inmediata, trajo silencio, un silencio incómodo, denso, como el que queda después de una tormenta. Las instituciones tambaleaban, los viejos discursos sonaban huecos, y el individuo, ese que durante siglos fue moldeado, adiestrado y etiquetado, se encontró frente a una pregunta sin manual de respuestas. ¿Y ahora qué significa vivir? Durante generaciones, la educación había sido una herramienta del poder, una fábrica de obediencia, pero cuando esa estructura cayó, lo que quedó no fue ignorancia, sino vacío, un vacío que muchos temieron, pero que algunos reconocieron como oportunidad, porque por primera vez en siglos, el alma humana volvía a tener la posibilidad de redefinirse fuera del molde, sin patrones de éxito, sin títulos que validaran la inteligencia, sin dogmas que dictaran lo correcto. La conciencia quedó frente a sí misma, y ese fue el inicio del nuevo aprendizaje: educarse para existir, no para servir. El cambio comenzó en los márgenes, en pequeñas comunidades, en proyectos descentralizados, en aulas improvisadas, donde la autoridad no se medía por jerarquías, sino por experiencia vivida. Se empezó a enseñar historia, no para repetirla, sino para entender cómo las ideas se convirtieron en prisiones. La filosofía dejó de ser materia de élite, y se convirtió en conversación cotidiana. La psicología, que antes servía al rendimiento laboral, volvió a ocuparse del alma, y lo más importante, los niños volvieron a preguntar por qué. La nueva educación
Entendió que ningún sistema puede enseñar libertad si está basado en el miedo. Por eso, en esta era, la formación del ser humano se centra en lo que la escuela industrial suprimió: el pensamiento crítico, la introspección, la sensibilidad y la ética. Ya no se enseña solo a resolver problemas, sino a comprenderlos. Ya no se enseña a competir, sino a colaborar. El aprendizaje se convirtió en un proceso de conciencia, donde el conocimiento vuelve a tener alma. Las antiguas ideas de progreso, crecimiento y éxito son vistas ahora como etapas primitivas del desarrollo humano. La obsesión por producir fue sustituida por la necesidad de preservar. El tiempo, antes devorado por la urgencia, se volvió sagrado. Los maestros ya no son transmisores de datos, sino guardianes de sentido, y los estudiantes ya no buscan respuestas rápidas, buscan preguntas profundas. En esta nueva sociedad, el conocimiento no pertenece a las instituciones, sino a la experiencia colectiva. Las universidades transformadas se volvieron espacios de investigación ética y filosófica antes que técnica. Los gobiernos, incapaces de sostener el viejo modelo de control, fueron reemplazados por redes de cooperación. La economía dejó de girar en torno a la explotación del trabajo y comenzó a basarse en el intercambio de saberes, tiempo y recursos. No hubo un decreto, ni una revolución, hubo un cambio de conciencia masiva, una lenta maduración del espíritu humano. Los medios, que antes fabricaban realidad, comenzaron a perder poder ante la transparencia. El ciudadano ya no acepta discursos preconstruidos, prefiere dudar, indagar, buscar fuentes. El algoritmo perdió eficacia cuando la gente dejó de alimentar su ansiedad y comenzó a usar la tecnología como herramienta, no como refugio. El ruido del siglo anterior se fue desvaneciendo, y con él la adicción a la distracción. Pero el verdadero cambio no fue técnico ni político, fue moral. La humanidad empezó a entender que cada vez que educa sin conciencia, fabrica servidumbre, que cada vez que transmite conocimiento sin ética, repite la violencia invisible de la historia, y que el mayor peligro no es la ignorancia, sino la educación al servicio del poder. Así nació la educación del ser, una forma de aprendizaje que no divide la mente del alma ni la razón del sentido, una educación que enseña al individuo a pensar y sentir con la misma intensidad, a construir sin destruir, a tener sin poseer, una educación que no entrena ciudadanos ni empleados, sino personas capaces de gobernarse a sí mismas. El alma humana, por fin, dejó de ser un instrumento, volvió a ser el centro. Ya no se estudia para ascender, sino para comprender. Ya no se vive para rendir, sino para significar. La pregunta que guía esta nueva era no es qué quieres ser de grande, sino qué quieres comprender de ti. Y quizás, después de tanto ruido, tanto olvido y tanta manipulación, la humanidad ha llegado a su punto más alto, precisamente al mirar hacia adentro, porque lo que no logró la religión, la economía, ni la tecnología, lo está logrando la conciencia. Reconectarnos con la verdad simple, de que sin alma, no hay civilización posible. El experimento terminó, sí, pero de sus ruinas, surgió algo más poderoso que cualquier sistema. Una generación que ya no busca felicidad, sino sentido. Una civilización que por fin aprendió a recordarse. Durante siglos, el conocimiento fue tratado como un recurso sagrado. En las antiguas civilizaciones, aprender no era una obligación, era una forma de elevarse. Los sabios de Egipto, los filósofos griegos, los maestros taoístas, entendían que el saber sin virtud era corrupción, pero en el mundo moderno, esa relación se rompió. La educación dejó de ser un puente hacia la verdad, y se convirtió en una industria. El conocimiento se vació de sentido, y se transformó en mercancía, algo que se compra, se mide y se desecha cuando deja de ser rentable. La universidad, que en sus orígenes fue el refugio del pensamiento libre, se transformó en una fábrica de títulos. Las escuelas, que deberían enseñar a vivir, se redujeron a centros de entrenamiento laboral. Los gobiernos, las empresas y los medios convirtieron la palabra educación en un eslogan vacío. Hablan de innovación, de competitividad, de futuro, pero nunca de conciencia. Y mientras tanto, el alma humana, esa que necesita comprensión, profundidad y silencio, fue marginada, tratada como un residuo inútil dentro del sistema productivo. En la era industrial, la educación servía para fabricar obreros. En la era digital, sirve para fabricar consumidores. En ambos casos, el resultado es el mismo: seres humanos informados, pero incapaces de pensar con autonomía. El sistema no teme a la ignorancia, teme al pensamiento profundo. Por eso diseñó una cultura del conocimiento rápido,
Cursos, tutoriales, certificaciones, frases motivacionales, todo se aprende en minutos, nada se comprende en profundidad. La paradoja es cruel. Nunca hubo tanto acceso al saber, y sin embargo nunca se pensó tampoco. La educación moderna logró lo que la censura medieval no pudo: matar el pensamiento desde dentro, saturando la mente hasta hacerla incapaz de distinguir la verdad de la opinión. Así nació el ciudadano perfecto del siglo XXI, alguien que opina de todo, pero no comprende nada, que confunde información con sabiduría y tecnología con inteligencia. Los medios de comunicación y las redes sociales terminaron de sellar la trampa. El conocimiento dejó de ser diálogo para convertirse en espectáculo. La gente ya no busca aprender, busca tener razón, ya no investiga, confirma lo que cree. El pensamiento crítico fue reemplazado por el pensamiento de consumo, rápido, emocional, rentable. El sistema no necesita convencerte de nada si logra distraerte de todo. Este vacío del conocimiento no es un accidente, es una estrategia. Mientras más superficial es la mente colectiva, más fácil es dirigirla. Por eso, la educación actual no enseña historia para comprender el presente, sino para justificarlo. No enseña filosofía para pensar, sino para decorar discursos. No enseña ética para vivir mejor, sino para simular integridad. El saber perdió su raíz, ya no nace de la curiosidad, sino del miedo a quedarse atrás. Sin embargo, toda mentira tiene un límite, y el sistema educativo está alcanzando el suyo. Cada vez más estudiantes se dan cuenta de que estudian para un futuro que no existe. Cada vez más profesores confiesan que enseñan programas que no creen. Cada vez más profesionales sienten que, a pesar de sus títulos, no saben quiénes son. Y cuando la educación deja de dar sentido, el alma empieza a buscarlo fuera del aula. El vacío del conocimiento se convirtió, sin quererlo, en la semilla del cambio, porque detrás de tanta información sin propósito, muchos han empezado a hacerse la única pregunta que el sistema no puede responder: ¿para qué aprender si el aprendizaje no transforma la vida? Esa pregunta, que parece pequeña, es la más peligrosa de todas, porque cuando un pueblo empieza a cuestionar el sentido de su educación, está a un paso de cuestionar el sentido de su civilización, y ese es el punto exacto en el que estamos, frente a una humanidad que lo sabe todo, pero no entiende nada, que lo produce todo, pero no se conoce a sí misma. El conocimiento, despojado de moral, se ha vuelto vacío, y el alma, cansada de repetir verdades ajenas, está preparándose para llenar ese vacío con algo que no se vende ni se programa: la búsqueda de sentido. La rebelión del pensamiento no comenzó en las universidades ni en las calles, sino en la mente de personas comunes que, un día, dejaron de creer. No fue una revolución política, ni un movimiento organizado. Fue el colapso interno de un modelo educativo que ya no podía sostener sus propias mentiras. Durante décadas, la escuela moderna enseñó a las personas a memorizar teorías que no comprendían, a repetir ideas que no cuestionaban, y a obedecer órdenes que no analizaban. Ese proceso no era un error, era el diseño. El sistema no quería pensadores, quería técnicos, empleados, consumidores y creyentes del progreso. Pensar, en ese contexto, siempre fue una amenaza. La educación del siglo XX convirtió la inteligencia en herramienta de productividad. Se aplaudía la eficiencia, no la comprensión, el conocimiento útil, no el conocimiento verdadero. Las universidades se transformaron en centros de certificación, no de pensamiento. Los alumnos aprendieron a responder exámenes, no a formular preguntas, y los profesores, sometidos por burocracias y estándares, dejaron de enseñar para convertirse en operadores de un sistema de entrenamiento mental. El resultado fue una sociedad con una alta instrucción técnica, pero con una profunda ceguera moral. Personas capaces de construir tecnología avanzada, pero incapaces de preguntarse si esa tecnología destruye al ser humano. Sin embargo, esa maquinaria comenzó a desgastarse cuando las nuevas generaciones descubrieron que todo lo prometido era falso. El título ya no garantizaba estabilidad. El mérito no aseguraba prosperidad. El esfuerzo no generaba justicia. En lugar de ascenso social, encontraron deudas, precariedad y ansiedad. La gente empezó a comprender que el sistema educativo no era un camino hacia la libertad, sino una fábrica de conformismo. Y cuando la promesa deja de funcionar, el control empieza a fracturarse. Así nació la rebelión del pensamiento, no como ideología, sino como síntoma de saturación. La crisis no vino del extremismo, sino del agotamiento. Millones de personas, hastiadas de discursos vacíos, comenzaron a cuestionar los fundamentos mismos de la civilización moderna. La idea de progreso
el mito del éxito, la idolatría de la productividad. El trabajador dejó de creer en la empresa que decía cuidarlo. El estudiante dejó de confiar en la escuela que lo evaluaba. El ciudadano dejó de sentirse representado por un sistema político que solo administraba desigualdad. Fue entonces cuando pensar se volvió un acto de resistencia. Esa rebelión no necesitó líderes, porque el pensamiento libre no se organiza en jerarquías, se expandió como una infección silenciosa. A través de libros antiguos, conversaciones en línea, foros de estudio, comunidades alternativas, las personas empezaron a leer filosofía, historia y sociología, no como materias escolares, sino como herramientas de defensa. Descubrieron a Nietzsche, a Foucault, a Jung, a Paulo Freire, no como autores, sino como armas. Comprendieron que toda educación es política, y que quien controla el conocimiento controla la realidad. El poder, consciente del peligro, reaccionó de forma predecible, promovió nuevos lenguajes de control intelectual, charlas motivacionales, psicología empresarial, espiritualidad superficial, intentó domesticar el pensamiento libre, convirtiéndolo en producto, pero la trampa perdió eficacia. Las nuevas generaciones no querían más métodos para adaptarse, querían entender por qué había que adaptarse. La pregunta desplazó a la obediencia, la curiosidad sustituyó a la fe en la autoridad, y cuando eso ocurre, ningún sistema educativo puede sostenerse. La rebelión del pensamiento no busca destruir las instituciones, sino exponer su vacuidad. Cuando la gente empieza a analizar la estructura de poder detrás de cada discurso, descubre que gran parte del conocimiento que se presenta como neutral fue construido para legitimar el orden existente. La economía enseña a aceptar la desigualdad como fenómeno natural. La historia glorifica a los vencedores. La psicología moderna reduce el malestar social a problemas individuales. La tecnología promete libertad mientras acumula control. Todo está diseñado para que nadie piense en el origen del problema. Esa es la verdadera raíz de esta rebelión, la comprensión de que la ignorancia no es casual, sino funcional. Pensar críticamente no es un privilegio intelectual, es un acto de autodefensa, y una sociedad que empieza a defenderse intelectualmente, ya no puede ser gobernada de la misma forma. Los jóvenes de hoy no esperan salvadores, ni políticos, ni sistemas. Buscan comprender por qué el mundo está roto, y qué parte de esa ruptura habita en ellos mismos. Esa es la nueva conciencia, una que no busca respuestas fáciles, sino verdades incómodas. Por eso, esta rebelión no será televisada ni celebrada, se manifestará en el aula, donde un profesor se niega a repetir un dogma, en la empresa donde un empleado deja de fingir entusiasmo, en el estudiante que cuestiona los libros oficiales. Será una revolución invisible, pero irreversible, porque el pensamiento, una vez que despierta, no vuelve a dormirse, y cuando el pensamiento se vuelve masivo, cuando la duda se vuelve colectiva, el poder que vive del engaño comienza su cuenta regresiva. La rebelión del pensamiento es, en última instancia, la etapa más peligrosa del experimento educativo. Es cuando el sujeto, después de haber sido moldeado para obedecer, empieza a usar las herramientas del sistema para desmantelarlo, y cuando el conocimiento se vuelve contra sus creadores. Ninguna estructura puede sostener la mentira por mucho tiempo. El futuro pertenece, nuevamente, a quienes se atreven a pensar. Después de toda rebelión intelectual, llega un momento de vacío. Las viejas estructuras caen, las certezas se disuelven, y el individuo se enfrenta a una libertad que no sabe cómo manejar. Ese fue el punto crítico tras la rebelión del pensamiento. La humanidad había aprendido a cuestionar el sistema, pero todavía no sabía cómo reemplazarlo. Las universidades perdieron autoridad, las religiones se volvieron irrelevantes, las ideologías colapsaron, y el progreso, ese mito que prometía felicidad a cambio de obediencia, quedó expuesto como una ilusión. Lo que quedó fue una sociedad llena de información, pero sin sentido, consciente del engaño pero sin un nuevo horizonte que le diera dirección. Fue entonces cuando comenzó un proceso más profundo que cualquier revolución política, el renacimiento del alma. Durante siglos, el alma fue expulsada del pensamiento racional. La modernidad la consideró un concepto inútil, algo que la ciencia no podía medir, y que la educación no podía enseñar. En nombre de la objetividad, se eliminó toda dimensión interior del ser humano. Así se formaron generaciones de profesionales altamente competentes, pero emocionalmente vacíos. Sin embargo, cuando el sistema empezó a colapsar, esa ausencia se hizo insoportable. Las personas no necesitaban más datos, necesitaban propósito, no buscaban más información, sino comprensión.
Fue ahí cuando la humanidad empezó a mirar hacia adentro, no como refugio espiritual, sino como una necesidad existencial, recuperar el eje interior que el sistema había destruido. El renacimiento del alma no fue un fenómeno religioso, sino antropológico. Millones de personas empezaron a revisar su relación con el trabajo, con el conocimiento, con la naturaleza y con los demás. Se dieron cuenta de que el sufrimiento moderno no era un accidente, sino una consecuencia directa de haber construido una civilización desconectada del alma humana. El estrés, la ansiedad, la competencia y la alienación ya no eran vistos como problemas individuales, sino como síntomas de un modelo civilizatorio enfermo. La verdadera crisis no era económica, sino moral. Habíamos perdido el sentido de lo que significa estar vivos. En este nuevo escenario, la educación ya no podía limitarse a enseñar habilidades, tenía que enseñar conciencia. Los antiguos conceptos de éxito y progreso fueron reemplazados por preguntas más profundas. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué valor tiene el conocimiento si no mejora la calidad humana? ¿Qué utilidad tiene la tecnología si destruye la empatía? El alma renacía en el momento en que la humanidad se atrevía a confrontar sus propias contradicciones. Por primera vez en siglos, se comprendía que sin ética no hay inteligencia y sin introspección no hay sabiduría. Este proceso no fue uniforme ni ordenado. En algunos lugares, se manifestó como una búsqueda de nuevas filosofías de vida, en otros, como una reacción contra el consumo y la productividad extrema. Grupos de educadores, pensadores y ciudadanos comenzaron a crear espacios donde el conocimiento se mezclaba con la reflexión ética y la conciencia emocional. El aula tradicional se transformó en comunidad. El maestro dejó de ser autoridad para convertirse en guía. El estudiante dejó de memorizar teorías y empezó a observar su propia mente. La idea de formarse para el mercado fue sustituida por la de formarse para la vida. La psicología también cambió de rumbo, dejó de centrarse en la adaptación del individuo al sistema, y empezó a enfocarse en la comprensión del sufrimiento como parte del proceso de crecimiento. El síntoma dejó de ser un error a corregir, y pasó a ser una señal de desajuste entre el alma y la sociedad. Se reconoció que la salud mental no podía alcanzarse en un entorno que constantemente niega la interioridad humana. Por eso, el nuevo enfoque educativo y social buscaba reintegrar lo que la era industrial había separado: cuerpo, mente y espíritu. El renacimiento del alma no significó volver al pasado, sino recuperar lo que la historia había mutilado. No se trataba de rechazar la ciencia ni el progreso, sino de devolverles un propósito humano. La tecnología debía volver a servir a la vida, no reemplazarla. El trabajo debía volver a generar sentido, no desgaste. El conocimiento debía volver a conectar con la verdad, no con la utilidad. El alma renacía cada vez que un individuo se negaba a reducir su existencia a un rol, a una etiqueta, a una función económica. Este nuevo despertar produjo un cambio silencioso pero profundo. El surgimiento de una nueva noción de libertad ya no se entendía como la capacidad de elegir entre opciones, sino como la posibilidad de comprenderse a sí mismo. La libertad dejó de ser externa y se volvió interior. La educación dejó de ser instrucción y se convirtió en autoconocimiento. En esa transición, la humanidad comenzó a construir un nuevo paradigma, donde pensar, sentir y actuar volvían a tener un mismo centro. Así, el alma, que el sistema intentó borrar, se convirtió en el motor de una nueva civilización en formación, una civilización que no busca dominar el mundo, sino habitarlo con conciencia. Este renacimiento no se celebra en fechas ni en monumentos, porque no pertenece a la historia oficial, pertenece a la historia interior. Es el punto en el que el ser humano, después de haberlo tenido todo y haber perdido el sentido, vuelve a entender que la verdadera revolución no ocurre en las estructuras, sino en la conciencia. El alma, finalmente, había regresado, y con ella, una certeza: ningún sistema que olvide lo humano puede sostenerse. Lo que comienza a construirse a partir de aquí no es una utopía, sino la posibilidad más real y más peligrosa de todas: una humanidad que vuelve a tener alma y memoria al mismo tiempo. Ningún sistema que ha tenido el control de las mentes cede su poder sin resistencia. Cuando la humanidad empezó a despertar de la programación colectiva, el viejo orden comprendió que su supervivencia dependía de una cosa: reconquistar la atención. Ya no bastaban los gobiernos, los bancos o los ejércitos. Lo que ahora había que dominar era el espacio más valioso de todos: la mente humana. Así comenzó la nueva guerra, una guerra sin bombas ni cañones, pero con un alcance mucho más devastador: la guerra por la conciencia.
En apariencia, el sistema ya no reprime, persuade, no castiga, recompensa, no impone, entretiene. Las viejas formas de censura fueron reemplazadas por mecanismos más sutiles, algoritmos que deciden qué pensamos, publicidad emocional, que define qué deseamos, y narrativas mediáticas que modelan lo que creemos verdadero. El poder entendió que el control más efectivo no es el que prohíbe, sino el que satura. Si la mente está constantemente ocupada, ya no tiene espacio para reflexionar. Esa es la nueva forma de esclavitud, la distracción permanente. El renacimiento del alma, que se gestó fuera del sistema educativo, fue recibido como una amenaza directa. De inmediato, el poder tecnocrático respondió con una estrategia de reconquista. La educación volvió a ser colonizada por plataformas digitales que prometían libertad de aprendizaje, pero ofrecían vigilancia total. Las redes sociales fueron presentadas como espacios de expresión, pero en realidad se convirtieron en laboratorios de comportamiento colectivo. Cada clic, cada opinión y cada emoción quedaron registrados como datos para alimentar una maquinaria de control invisible. La humanidad se convirtió en materia prima psicológica. El producto ya no era el conocimiento, sino la atención. Las corporaciones tecnológicas descubrieron lo que los viejos imperios nunca pudieron imaginar, que podían moldear creencias a escala global, sin necesidad de violencia. Bastaba con entender los impulsos humanos, amplificarlos, y luego venderlos de regreso disfrazados de libertad. La democracia se convirtió en teatro digital, la opinión pública en algoritmo, y la identidad en contenido. Sin embargo, el sistema no previó un detalle: la fatiga cognitiva. La mente humana, expuesta a una sobrecarga constante de estímulos, empezó a mostrar signos de agotamiento. La gente dejó de creer en los medios, empezó a desconfiar de las instituciones, y finalmente comprendió que la saturación de información no producía conocimiento, sino confusión. Lo que en un principio parecía control total, terminó generando el efecto contrario: una crisis de credibilidad global. El ciudadano moderno ya no sabe en qué creer, vive rodeado de datos, pero sin verdad. Esa pérdida de orientación generó miedo, pero también despertó un instinto más profundo: la necesidad de volver a pensar por cuenta propia. La batalla por la conciencia se volvió entonces un enfrentamiento entre dos fuerzas: la del sistema, que busca mantener el ruido, y la del individuo, que busca recuperar el silencio. La resistencia no tiene armas ni líderes, se libra en pequeñas decisiones diarias: apagar una pantalla, leer un libro difícil, desconectarse del flujo mediático, recuperar la atención. Pensar se volvió un acto subversivo. En una cultura donde todo se diseña para mantenerte distraído, concentrarte es una forma de rebelión. La nueva conciencia entendió que no se trata de luchar contra la tecnología, sino de recuperar el dominio sobre ella. No es el dispositivo el enemigo, sino la mente adormecida que lo usa sin conciencia. El sistema respondió, endureciendo su discurso. Se apropió del lenguaje de la libertad y lo transformó en estrategia de mercado. Empezó a hablar de bienestar digital, de inteligencia emocional, de desarrollo personal, pero todos esos conceptos fueron empaquetados para vender tranquilidad sin cuestionamiento. Era la misma manipulación, solo que con rostro amable. El objetivo seguía siendo el mismo: mantener a las personas dóciles, distraídas y funcionales. Mientras tanto, la nueva conciencia se expandía de manera orgánica. Educadores, científicos, filósofos, psicólogos y ciudadanos comenzaron a formar redes de conocimiento libre, independientes de las instituciones. Aparecieron plataformas descentralizadas, escuelas éticas, movimientos que cuestionaban el poder de las grandes corporaciones tecnológicas y el uso de los datos como forma de control político. Lo que empezó como una rebelión intelectual terminó convirtiéndose en una revolución cognitiva: la toma de conciencia colectiva de que pensar no es un privilegio, sino una forma de soberanía. Pero esta batalla aún no está decidida. El sistema mantiene el poder de la infraestructura, controla las redes, la información, la economía. Sin embargo, la nueva humanidad tiene algo que nunca podrá ser programado: la experiencia interior. El alma que renació tras el colapso de la educación industrial no puede ser domesticada por algoritmos. Puede ser manipulada por un tiempo, pero no sustituida. Y en esa diferencia radica la esperanza. El poder puede vigilar tus acciones, pero no puede poseer tu conciencia. Y eso es precisamente lo que está en juego en esta etapa de la historia. ¿Quién define el significado de lo humano? Si gana el sistema, el ser humano se convertirá en una extensión de la máquina, eficiente pero vacío. Si gana la conciencia,
la humanidad podrá construir una civilización donde la tecnología sirva al pensamiento y no lo reemplace. Esa es la verdadera batalla del siglo XXI, una guerra sin fronteras, donde el territorio es la mente y el arma más poderosa es la atención. Y aunque el sistema aún tiene los medios, el individuo tiene algo más fuerte, la capacidad de recordar, porque toda forma de control se derrumba en el instante en que una mente despierta y comprende que pensar sigue siendo el acto más peligroso y liberador de todos. Toda era llega a su fin no cuando se agota su poder, sino cuando pierde su sentido. El sistema educativo, económico y cultural que moldeó la modernidad logró dominar durante siglos, porque ofrecía una narrativa convincente. Trabajar era progreso, obedecer era virtud, consumir era libertad. Pero cuando las generaciones formadas bajo esa lógica comenzaron a ver que ni la educación garantizaba futuro, ni el trabajo traía dignidad, la historia cambió de rumbo. El experimento del pobre feliz se vino abajo, no por una revolución violenta, sino por una revolución de la lucidez. De ese colapso no surgió un caos inmediato, sino una reestructuración lenta, casi imperceptible. Las viejas instituciones se derrumbaron por irrelevancia, los títulos académicos perdieron valor frente al conocimiento comprobable, las empresas más humanas desplazaron a los modelos explotadores y la educación, que durante siglos fue un instrumento de control, empezó a reconstruirse sobre una idea sencilla: educar no es domesticar, es despertar. Las escuelas del futuro no volvieron a parecerse a las del pasado, ya no existen pupitres alineados, ni programas estandarizados. Las aulas se convirtieron en comunidades donde aprender implica observar, comprender y participar. El maestro dejó de ser transmisor de verdades y se transformó en acompañante del pensamiento. La historia ya no se enseña para repetirla, sino para identificar sus ciclos. La filosofía dejó de ser marginal y se convirtió en el eje de toda formación, porque se entendió que sin reflexión ética, cualquier conocimiento es peligroso. En este nuevo orden, la economía también mutó. El trabajo dejó de ser el centro de la identidad humana y volvió a ser un medio para sostener la vida, no para justificarla. Las jornadas interminables, la hiperproductividad y la competencia fueron reemplazadas por la cooperación y el tiempo consciente. Las corporaciones que sobrevivieron aprendieron una lección que la humanidad había olvidado, que ninguna organización puede sostenerse destruyendo la mente y el alma de las personas que la componen. La nueva riqueza no se mide en dinero, sino en estabilidad psicológica, tiempo libre y capacidad de pensamiento. La política, por su parte, tuvo que reinventarse. La representación tradicional ya no funcionaba, porque las masas educadas en la nueva conciencia ya no podían ser gobernadas con promesas vacías. Surgieron modelos más descentralizados, sistemas de decisión colectiva, basados en información transparente, donde el ciudadano dejó de ser espectador y volvió a ser participante activo. La autoridad moral, más que la institucional, se convirtió en el nuevo poder. El respeto volvió a basarse en la coherencia, no en la jerarquía. Culturalmente, la humanidad regresó a algo que la modernidad había suprimido: la responsabilidad del conocimiento. Comprendió que cada avance técnico tiene un costo ético, y que toda innovación que destruye la empatía es un retroceso disfrazado. La tecnología siguió existiendo, pero ya no dictaba el rumbo de la civilización, lo acompañaba. Se diseñó para mejorar la vida, no para reemplazarla. La inteligencia artificial se subordinó al criterio humano, y el conocimiento científico volvió a convivir con la sabiduría filosófica. Pero lo más importante no fue el cambio de las estructuras, sino el cambio del individuo. El ser humano volvió a reconocerse como algo más que una función económica o un consumidor. Entendió que su valor no depende de su utilidad, sino de su conciencia. Aprendió que pensar no es un medio para ganar, sino para entender, y que la educación, cuando se libera del interés, se convierte en un acto de emancipación. La nueva civilización que nació de ese despertar no es perfecta, pero es más honesta, acepta sus límites, sus contradicciones y su fragilidad, pero no vuelve a ocultarlas bajo discursos de éxito. Esa humanidad que recuerda ya no teme al silencio, porque en el silencio escucha su verdad. Ya no busca un propósito impuesto, porque ha aprendido a construirlo. Ya no necesita líderes que le digan qué pensar, porque aprendió a pensar colectivamente sin perder la individualidad. En ese punto, la educación, la política y la economía se reconcilian con su verdadero origen: servir al desarrollo del ser humano, no dominarlo. El ciclo se cierra donde todo empezó: en la mente. El mismo instrumento que sirvió para esclavizar al hombre fue el que lo liberó.
El pensamiento crítico, la introspección y la memoria histórica se convirtieron en los nuevos pilares de la civilización, y el alma, que durante siglos fue negada, recuperó su lugar como motor invisible de toda acción humana. Esta vez, no hubo vencedores ni vencidos, solo una conclusión, que resonó en todas partes, que ninguna sociedad puede sostenerse sobre el olvido de sí misma, porque el verdadero progreso no está en producir más, sino en recordar quiénes somos y actuar en coherencia con ello. El experimento terminó. El hombre, después de haber sido moldeado, domesticado y programado, volvió a encontrarse consigo mismo. Y ese reencuentro, silencioso, profundo e irreversible, fue la revolución más grande de todas.